Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en República Dominicana, el de Leslie Rosado. Acompáñenme a ver todos los detalles. Leslie Maciel Rosado Marte nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1986, del matrimonio entre José Rosado Torres y Minerva Marte, quienes tuvieron 3 hijas más. Su madre era ginecóloga, mientras que su padre era un teniente coronel de la policía y un conocido ingeniero que tenía una constructora llamada Armando Toros, especializada en el desarrollo de estancias inteligentes controladas desde dispositivos móviles. Tras finalizar sus estudios escolares, Leslie se interesó en la arquitectura, por lo que decidió estudiar esta carrera, y una vez graduada formó parte del equipo de los arquitectos que diseñaron varios proyectos habitacionales ejecutados por la empresa de su padre. Asimismo, la mujer conformó su propia empresa, que le brindaba servicios en el área de arquitectura, y tenía sus oficinas de servicios bajo el nombre Rosado y Marte Arquitectura, Diseño y Construcción en General en Santo Domingo, que era donde estaban las oficinas de la constructora de su padre. Leslie era descrita por sus amigos y compañeros como una trabajadora incansable, enfocada siempre en su crecimiento profesional, entusiasta y emprendedora. Era una mujer de mucho carácter, sumamente preparada, dedicada y la mano derecha de su padre. Para el año 2005 contrajo matrimonio con el ingeniero Javier Martínez, que trabajaba en una empresa de bienes raíces y con quien tuvo 3 hijos, un varón y 2 niñas. Siendo una mujer profundamente creyente de Dios, se unió junto a su esposo Javier y su familia a la iglesia Ministerios Cielos Abiertos, liderada por el pastor y salmista Marcos Yaroide, a la cual también pertenecían sus padres. Al parecer, ella y su esposo estaban atravesando por una crisis matrimonial, y acudieron a la iglesia para buscar ayuda, donde lograron encontrarla, pues la pareja logró superar sus problemas. Para julio de 2021, Leslie, de 35 años, renovó sus votos con el Señor. Para esa fecha el matrimonio estaba en su mejor momento, pues ella estaba embarazada de su 4º hijo, a quien pensaba llamar Elías, pero lamentablemente un trágico suceso cambió su destino para siempre. El 2 de octubre del año 2021 era el cumpleaños del padre de Leslie y había una celebración en el Club Náutico Marina Zarpar en Boca Chica. La mujer asistió a la reunión familiar en compañía de su hija mayor de 15 años, su esposo y su hijo de 5 años. Su otra hija de 9 años se había quedado a pasar el rato en la iglesia. Aproximadamente a las 7 de la noche, Leslie se retiró de la fiesta con su hija de 15 años, mientras que su otro hijo se quedó con su padre. En el trayecto rumbo a su casa en Santo Domingo, mientras Leslie conducía su camioneta marca Mercedes-Benz color blanco, hubo un incidente con una motocicleta, en la cual se desplazaba un hombre llamado Hanley Disla Batista de 30 años, quien iba junto a su esposa embarazada de 3 meses llamada Santa de Jesús Ramírez, y sus hijos Janiel de 2 años y Jadiel de 8 meses, quienes estaban en la parte trasera de la motocicleta marca Suzuki de color negro sin placas y con chasis limado. El individuo resultó ser un cabo de la policía de Boca Chica, que ingresó a la institución del orden el 1 de octubre de 2014 y fue ascendido a cabo en marzo de 2021. Según el expediente, al parecer, el oficial reaccionó de forma abusiva ante el incidente con Leslie y se montó en una moto conducida por otro sujeto. Persiguió a la mujer y le efectuó varios disparos con su arma de reglamento, impactando uno de ellos al lado de la placa de la camioneta, mientras que otro se incrustó en la goma trasera del lado derecho del vehículo. En medio de la persecución, el oficial pidió ayuda a miembros de la Armada Dominicana, que se desplazaron por el lugar en un camión de la institución. Temiendo por su seguridad y por la de su hija y tratando de escapar creyendo que era víctima de un asalto, la arquitecta hizo un giro a la izquierda para volver al Club Náutico, lugar de donde, como ya sabemos, había salido minutos antes. Sin embargo, el tráfico no le permitió avanzar, por lo que siguió hasta la calle Costa Blanca de Boca Chica, donde el cabo le dio alcance. Con el arma de reglamento en la mano, el agente golpeó repetidas veces el cristal del lado del conductor,
logrando herir a la víctima en la mano izquierda. Luego realizó 2 disparos, uno de los cuales alcanzó a Leslie en la cabeza y le quitó la vida. La hija de Leslie gritaba de los nervios ante la situación y movía a su madre para ver si reaccionaba. En ese momento su agresor, en compañía de otro sujeto, la sacó del auto y la trasladó a un centro de salud, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales. Inmediatamente el lugar se llenó de curiosos y posteriormente llegaron las autoridades, quienes acordonaron el área y comenzaron a hacer el peritaje de la escena. Hanley se presentó a la estación policial donde estaba adscrito, localizada en la calle Costa Blanca, y en ese lugar fue detenido. Según la versión que dio el oficial a las autoridades, él había perseguido a Leslie luego de que ella supuestamente chocara su motocicleta en la calle y se diera a la fuga, dejándolos a él y a su familia tirados en el pavimento. Señaló que un hombre desconocido que iba a bordo de otra motocicleta se ofreció a socorrerlos, y en ese momento optó por darle seguimiento a la mujer que los había chocado, a quien le dio alcance a inmediaciones de la calle Duarte, donde supuestamente al tocar el cristal con su arma se le había escapado accidentalmente el disparo que le había dado muerte a la mujer. Él, acompañado de su abogado, se presentó a la fiscalía, donde declaró que no vio nada del accidente y que fue amenazado por el cabo para que lo ayudara a perseguir a la mujer. De acuerdo con la versión de la hija de Leslie, todo comenzó cuando la camioneta en la que viajaban ella y su madre fue impactada por la parte de atrás, pero en ese momento no vieron a nadie. Sin embargo, minutos después, la adolescente se percató de que la persona que las chocó las estaba persiguiendo. Ella pensó que se podía tratar de un atraco y le dijo a su madre que acelerara y no se detuviera. Pero Leslie quería detenerse para hablar con el hombre, lo que generó una discusión entre las dos. En medio de la situación, la arquitecta comenzó a acelerar el vehículo por la presión y tensión del momento, y fue entonces cuando comenzaron a dispararles desde la motocicleta. Luego este vehículo la sobrepasó, por lo que Leslie aceleró aún más cuando vio esta situación. Mientras tanto, la adolescente intentó comunicarse al número de emergencias para reportar el hecho, pero dijo que colgó porque el operador comenzó a hacerle preguntas raras. Según el relato de la muchacha, en medio de la persecución su madre se detuvo en un semáforo en rojo, y fue allí donde el sujeto les dio alcance. Rompió el vidrio del conductor y le propinó un tiro en la cabeza a su madre. La chica dijo que Leslie volteó la cara y cerró los ojos, y fue en ese momento que vio la sangre, y comenzó a tocarla para ver si reaccionaba. Mientras tanto aparecieron 2 personas que la sacaron de la camioneta y se la llevaron. La joven indicó que el hombre que le quitó la vida a su madre dijo una mala palabra, advirtiendo que le había quitado la vida, mientras que el sujeto que lo acompañaba le dijo que había metido la pata. En sus declaraciones la jovencita nunca indicó que el cabo estuviese acompañado de su familia, tal y como éste había alegado en su propia versión ante la Policía Nacional. Por su parte, la esposa del agente policial, Santa de 38 años, señaló que lamentaba el dolor de los familiares de la víctima, pero defendió a su pareja, advirtiendo que había actuado por impotencia al ver a su familia en el pavimento. También estimó que si Leslie los hubiese socorrido en la vía luego de haberlos arrollado, las cosas no hubieran terminado de esa manera. Aseguró que su esposo no era mala persona, y cuestionó las críticas que estaban recibiendo él y su familia, las cuales ponían en duda que el accidente hubiese ocurrido, y señaló que aunque no perdió su embarazo, sufrió lesiones en los brazos y en sus piernas. Sin embargo, los certificados médicos de los niños emitidos al día siguiente de los hechos por un centro de salud de Boca Chica indicaron que estos no habían sufrido traumas ni lesiones. La noticia de la muerte de Leslie dejó a la sociedad dominicana totalmente consternada y en shock, no solo por el hecho de que estaba embarazada, y porque el crimen había sido cometido en presencia de su hija adolescente, sino porque su asesino presuntamente era un oficial de policía. Durante los días siguientes el hecho se viralizó en las redes sociales y fue tendencia en Twitter. Las versiones digitales e impresas de los diarios más importantes del país, así como los comunicadores digitales, no querían quedarse atrás, y empezaron a dar seguimiento y opinar sobre todo lo que había pasado. Gracias a las redes sociales, todo el que quería opinar sobre el tema daba su punto de vista. Y lo que era peor, la errada y mal manejada versión policial dio pie para que se empezara a hablar de 3 hipótesis básicas, que ciertas o no hacían que la gente siguiera tocando el tema. Según algunas personas, incluyendo algunos comunicadores, todo se había tratado de un robo que salió mal. Para otros todo obedecía a un asesinato por encargo, mientras que otro grupo decía que Leslie pudo no ser el blanco del ataque y todo había sido algo errado.
Algunos medios revelaron que la familia del cabo fue auxiliada por una patrulla y llevada al hospital, pero fue despachada porque no presentaban lesiones de consideración. Asimismo, comenzaron a circular videos del hecho que se regaron como pólvora, y el tema era casi algo obligatorio en todas las reuniones de vecinos, amigos y familiares. En las imágenes divulgadas se mostraba un vehículo con las características de la camioneta en la que viajaba Leslie junto a su hija, la cual era perseguida por una motocicleta y un camión que parecía pertenecer a la Armada, además de otros hombres en motocicleta. Testigos que pidieron ser no identificados explicaron que próximo a las 7 de la noche escucharon un disparo alrededor de la camioneta blanca, la cual estaba estacionada en la esquina de la calle Duarte con Mella, cerca de la entrada del club náutico, y que al acercarse vieron a la mujer sentada con un disparo en la cabeza. Otro testigo que trabajaba en un negocio próximo al lugar dijo que el hombre disparó por el cristal del conductor, y fue supuestamente cuando se percató de que conducía una mujer que se puso nervioso. Explicó que la adolescente estaba intranquila y movía el cuerpo de su madre para ver si reaccionaba. De acuerdo con otros testigos, tanto el funcionario vestido de civil que le había quitado la vida a Leslie como el camión de la Policía Nacional alcanzaron juntos la camioneta de la víctima. Sin embargo, la patrulla policial no se detuvo en ese momento. Por su parte, la vocera de la Policía Nacional, Ana Jiménez, calificó el hecho como un incidente de tránsito y dijo que se había dispuesto el arresto del cabo que se había involucrado. También aclaró que a la hora de los hechos el funcionario no estaba de servicio, sino que iba en compañía de su familia. Reiteró que no permitirían abusos ni uso excesivo de fuerza en las actuaciones de sus agentes. Asimismo, el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduard Sánchez, lamentó el incidente y aseguró que el cuerpo de seguridad estaba colaborando con el Ministerio Público para avanzar rápidamente en la investigación. En tal sentido, el fiscal informó que aunque aún se investigaba el caso, se presumía que se trataba de un homicidio voluntario, ya que según las pesquisas realizadas hasta ese momento, había sucedido una persecución y un intento de quitar la vida por parte del oficial. Todas esas versiones crearon dudas sobre el hecho, ya que daban a entender que no se estaba diciendo toda la verdad. Pero sin importar las hipótesis, la realidad era que Leslie había sido víctima de un acto que le había quitado la vida. En medio de todo el revuelo, los familiares de la mujer la despidieron en un emotivo acto, en donde exigieron justicia. Con un profundo dolor, lágrimas de impotencia y anécdotas sobre lo grandiosa que era, sus allegados le dieron el último adiós en el cementerio Jardín Memorial en Santo Domingo Norte. Un momento de mucha tristeza se vivió cuando doña Minerva, su madre, salió de la funeraria visiblemente afectada y escoltada por amigos y dolientes. En ese momento sonaron 2 campanazos que le hicieron derramar las lágrimas, no solamente a ella, sino a sus familiares y amigos, mientras los restos de la arquitecta eran llevados hacia el cementerio. La carroza fúnebre guió a decenas de vehículos hacia el Jardín Memorial para que sus seres queridos la despidieran por última vez. En medio del acto, su hija adolescente dio un emotivo discurso en el cual señaló que la muerte de su madre la había dejado como un pajarito sin rumbo. La joven no pudo contener el llanto durante el sepelio, mientras expresaba lo doloroso y traumático que le resultaba revivir en su cabeza aquella trágica noche. Recordó la última vez que fue junto a su madre a un restaurante, la última vez que le cocinó, la última vez que la levantó para ir al colegio y muchas otras cosas más. Dijo que aunque su cuerpo ya no estaba en la tierra y no podía escuchar su voz, su recuerdo siempre estaría con ella. Por su parte, el padre de Leslie, José, entre lágrimas y acompañado de sus otras 3 hijas, indicó que no había palabras para despedir a una hija y que para él Leslie era más que la mitad de su vida. Agradeció en nombre de la familia todas las muestras de afecto y solidaridad que habían recibido. La muerte de la mujer generó reacciones entre altas personalidades del gobierno dominicano, entre ellos el presidente del país en ese momento, Luis Abinader, quien acudió al acto fúnebre para dar el pésame a los familiares. El primer mandatario calificó el crimen como un acto de salvajismo y aseguró que se haría justicia. Mientras Leslie era despedida, las autoridades se preparaban para imputar a Hanley y a su presunto cómplice por el crimen. La audiencia para fijar la medida de coerción en contra de los 2 acusados fue pospuesta por la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo para el jueves 7 de octubre, luego de que la defensa de Hanley hiciera la solicitud,
para que su representado pudiera acudir de manera presencial a la diligencia y así poder preparar mejor su defensa. Durante la comparecencia, la Fiscalía formuló la acusación inicial contra Hanley y Rafael por la calificación jurídica de homicidio voluntario, asociación de malhechores y complicidad para cometer asesinato. El fiscal mostró las pruebas realizadas por los peritos en los vehículos implicados en el hecho, las cuales descartaban la versión dada por el imputado de que todo había sido accidental. Para el Ministerio Público era evidente que durante la persecución el acusado tenía la intención de quitarle la vida a Leslie, pues disparó a mansalva al menos en 5 oportunidades, 3 de ellas durante la persecución y 2 en la escena del crimen. Según la acusación, una vez ocurrido el presunto accidente, el cabo le realizó varios disparos, los cuales obligaron a Leslie a no detener la marcha del vehículo, tratando de salvar su vida y la de su hija. Posteriormente, como sabemos, abordó la motocicleta que conducía el coimputado y juntos le dieron persecución al vehículo de la víctima. Se detalló que en un trayecto bastante largo desde la zona del parque de Boca Chica, en el centro, hasta las adyacencias del club náutico se efectuaron los 3 impactos comprobados en la parte trasera de la camioneta, uno en la placa, otro un poco más arriba y un tercero que dio en el neumático trasero derecho. Refirió que además, según las investigaciones preliminares, en la escena hubo 2 disparos más, y no uno como había declarado el cabo Hanley, e incluso hubo un tercer intento de disparar, pero la pistola se había encasquillado. Esto fue avalado por varios testigos de la zona, que indicaron que habían escuchado 2 detonaciones. El Ministerio Público explicó que una evaluación realizada a la motocicleta en la cual se transportaba el cabo, y que según la versión del agente policial había sido supuestamente chocada por Leslie, no se observó ninguna marca que reflejara esto. Asimismo, señaló que tenían las evaluaciones médicas realizadas a los hijos del acusado, los cuales fueron llevados a una clínica, y no presentaban ni una sola laceración. Su esposa presentaba ciertos moretones, aunque no eran de gran importancia. El fiscal indicó que no descartaba que ciertamente pudo haber existido algún roce entre ambos vehículos, pero aún faltaba por determinar cuál de los 2 había ocasionado la colisión, pues si bien en la parte frontal de la camioneta de Leslie se visualizaba una marca, esta había sido provocada por el impacto contra otro automóvil, cuando en medio de la persecución la víctima había tomado una vía contraria para ir hacia el club náutico, lo cual fue corroborado por un reporte hecho por la persona dueña del otro vehículo. De igual manera, refirió que en las imágenes de los videos de las cámaras de seguridad de la zona se veía un camión del ejército en la persecución a la camioneta, y luego se notaba la presencia de 3 militares en el lecho de sangre, que también estaban siendo investigados. Además, dijo que la motocicleta que usaba el cabo, aparte de no presentar ningún tipo de daño, no tenía placa ni numeración de chasis, lo que a su juicio indicaba que era un vehículo presuntamente usado para cometer fechorías. Tras las acusaciones del Ministerio Público, si bien el cabo de la Policía Nacional admitió ante el juez que le había quitado la vida a Leslie, su abogado defensor precisó que la admisión no se había producido en los términos en los que había sido presentada por la acusación, que lo plantearon como un asesinato, sino que según ellos había sido un homicidio involuntario. El abogado explicó que su cliente admitió su culpabilidad por el hecho, el cual se había desencadenado en un momento de ira al ver a su esposa y a sus hijos en el suelo, y aseguró que Hanley estaba arrepentido de lo ocurrido. El representante legal dijo que aunque no se oponía a la prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía, no quería que el hombre fuese enviado a la cárcel de La Victoria, pues alegó que en dicho penal podía correr peligro su vida al ser un agente de la policía. Cuando le tocó el turno al otro acusado, Rafael, de rendir sus declaraciones, sostuvo su versión de que no conocía al cabo y que pasaba por el lugar justamente después de que había ocurrido el incidente entre la camioneta y la motocicleta. Señaló que el cabo, pistola en mano, le ordenó que siguiera el vehículo de Leslie y ante la amenaza no se pudo negar. Afirmó que en el lugar había un camión de la Armada detrás del cual se estacionó y aseguró que Hanley comenzó a disparar contra la camioneta de Leslie después de que se bajó de su moto. Tras escuchar los argumentos de las partes y analizar las pruebas presentadas por la acusación, el tribunal impuso 1 año de prisión preventiva para ambos acusados, el cual cumplirían en la prisión San Pedro de Macorís. En tal sentido, la defensa apeló la decisión de la Corte, tras considerar que el año de prisión era excesivo,
ya que aseguraron que con los elementos de prueba que tenía la fiscalía podían completar su investigación en solo 3 meses. Por su parte, el abogado de Rafael, Aneuri Mercedes, también se pronunció ante la Corte de Apelación, ya que consideraba que su cliente no había tenido nada que ver con los hechos, pues solo había transportado al cabo de la policía, a quien ni siquiera conocía, y el mismo Hanley lo había exonerado de la responsabilidad, advirtiendo que no sabía quién era, y que se bajó de la motocicleta del coacusado y siguió a pie su trayecto hasta donde cometió los hechos. A la salida del tribunal, el padre de Leslie comentó que lo que le había pasado a su hija había sido un hecho con mucha agresividad e ira, y que los 12 meses de prisión para sus asesinos eran suficientes para que las autoridades hicieran una buena investigación y que el hecho fuera clarificado de la mejor manera. Por su parte, la Armada de la República Dominicana emitió un comunicado en el cual informó que el oficial y 3 alistados que fueron captados en los videos del día que ocurrieron los hechos estaban bajo control de la Oficina de Asuntos Internos y de la Comandancia General, y desde la Comandancia General se solicitó la integración de una comisión mixta para realizar una investigación. Luego de una intensiva investigación por parte del Ministerio Público, en julio de 2022, el Quinto Juzgado de Instrucción de Santo Domingo consideró que había elementos suficientes para que los 2 hombres pasaran a la jurisdicción de juicio de fondo. Luego de 3 meses de debate en donde se demostraron distintos elementos de prueba que demostraban la responsabilidad de los procesados, el 31 de octubre de ese mismo año, Hanley Disla Batista y Rafael Castillo Novas fueron hallados culpables de haberle quitado la vida a Leslie, y los jueces emitieron una sentencia condenatoria. Los magistrados indicaron que al principio de la investigación el Ministerio Público otorgó el cargo de homicidio voluntario al caso, pero en su conclusión ante el tribunal se agregó el agravante de asesinato, por lo que se basaron en eso para emitir su sentencia. El cabo de la Policía Nacional fue condenado a 20 años de prisión por el cargo de homicidio voluntario, y Rafael, por su parte, por el delito de complicidad, obtuvo una condena de 10 años. Ambos fueron recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. A pesar de que los responsables de la muerte de Leslie habían tenido una sentencia larga y pasarían mucho tiempo en la cárcel, los familiares de la joven mujer estaban insatisfechos. Su madre Minerva indicó que esperaban que recibiera al menos Hanley la pena máxima de 30 años, considerando que no habían podido probar sus alegatos para que fueran sentenciados por homicidio voluntario y no por asesinato. La abogada de la familia, Wendy Lora, anunció que apelaría la sentencia en cuanto a la pena. Otra cosa que generó indignación en todas las personas y que encendió nuevamente las redes sociales fue la publicación de un video viral protagonizado por el exesposo de Leslie, Javier, quien aparecía en las imágenes pidiéndole matrimonio de rodillas a otra mujer. Esto causó rechazo entre los usuarios, quienes cuestionaron al viudo, pues consideraban que había transcurrido muy poco tiempo de la muerte de Leslie para comenzar una nueva relación. Para agosto de 2023, la familia nuevamente volvió a ocupar los titulares de la prensa nacional, luego de que la primera sala de la Corte de Apelación ratificara las condenas que el Tribunal de Primera Instancia había impuesto a los responsables. Tras el análisis de las circunstancias que habían rodeado el hecho y las pruebas aportadas por la Fiscalía, los magistrados consideraron que no configuraron los elementos constitutivos del tipo penal del asesinato, que conllevaba para los acusados una sentencia mayor. Explicaron que la decisión del tribunal colegiado no desnaturalizó los hechos, y que la sentencia emitida y ratificada por la Corte se tomó en base a los principios de legalidad, tipicidad, tutela judicial efectiva y proporcionalidad. En base a esas motivaciones se consideró que la pena impuesta estaba plenamente justificada y se ajustaba al principio de legalidad. En base a este aspecto se mantuvo el criterio del tribunal colegiado, por no estar reunida la figura jurídica de la premeditación. En consecuencia, la acción del coacusado Rafael se mantuvo como cómplice de homicidio voluntario. Luego del fallo, la abogada de la familia de Leslie sostuvo que el tribunal entendió que como la persecución, según ellos, se dio en un lapso de unos 6 o 7 minutos, ese tiempo no fue suficiente para que Hanley reaccionara y se le bajara la supuesta ira que tenía y tomara la decisión de no cometer los hechos, por lo cual no era un asesinato sino un homicidio voluntario. La decisión de la Corte generó el rechazo de los familiares de Leslie y de la sociedad, quienes salieron a la calle a protestar.
La hija de la joven, quien en ese momento ya tenía 17 años, pidió a través de un video colgado en sus redes sociales manifestar de forma pacífica ante lo que ella consideró una injusticia por parte de las autoridades. La marcha se concentró en la Plaza de la Bandera y estuvo liderada por la hija de Leslie, familiares, amigos y diversos colectivos de mujeres, con carteles de Ni una más, policía no me mate, 30 años para los asesinos, la seguridad pa' cuándo, y bajo el canto unísono de justicia para Leslie y el pueblo unido jamás será vencido, decenas de personas acompañaron el clamado de justicia. La hija de la mujer refirió que aunque estaba segura de que a ambos acusados les llegaría la justicia divina, ella y su familia se sentirían más tranquilos si pudieran obtener una sentencia mayor. Señaló que el motivo de la manifestación no era solo por su madre, sino también por un cambio en las leyes, ya que a su juicio los homicidios deberían conllevar penas más altas. En ese mismo sentido, el abuelo de la adolescente y padre de Leslie también dejó notar su gran descontento con las autoridades y exhortó a los congresistas a que revisaran y actualizaran el Código Penal de República Dominicana, pidiendo algunos cambios e incluso añadiendo la pena de muerte. Una de las figuras que se presentaron en la marcha fue el pastor y cantante de música cristiana Marcos Lloroide, quien bajo el lema de "por una como ella", también dejó sentir su inconformidad con los tribunales de República Dominicana en el caso de Leslie. El cantante colgó en su red social un mensaje que decía que no querían venganza, sino justicia, no solamente para ella, sino para las demás mujeres. La muerte de Leslie no solo dejó en la orfandad a 3 hijos, sino que creó conciencia en la sociedad de que debe existir un cambio en la legislación y que cualquier persona, sea civil o funcionario, debe ser castigada con todo el peso de la ley. Aún falta mucho por avanzar en este caso, pero la lucha de la familia y de la sociedad continúa. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial, un caso muy impactante, muy lamentable, como siempre decimos, una vida que se perdió, y un caso que impactó no solo a una familia, sino a una sociedad entera. Al final, las 2 personas han recibido sentencias para la familia de Leslie bastante cortas, y pues para muchas personas en la sociedad también. Muchas personas defendían a Rafael, la persona que conducía la motocicleta, diciendo que tenía que ser exonerado o recibir una pena menor, y muchas otras más pedían para Hanley la pena máxima que dicta el Código Dominicano, que son los 30 años. Al final, en la apelación se ratificaron sus sentencias, no se sabe si pueden volver a apelar, si sus abogados tal vez tienen alguna otra jugada legal para cambiar estas sentencias, con el tiempo se verá. Por ahora todo se mantiene así. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.